how an employee of CBS News who works here in the broadcast center has been diagnosed with cutaneous anthrax. We've learned a lot about this disease in the last few weeks. She is doing fine. She feels great. La psicosis terrorista que desató el 11 de septiembre. De esto hablaremos un poquito más adelante, sobre el anthrax. Mientras tanto, ante una amenaza terrorista que es creíble pero no comprobada, las medidas de seguridad se han incrementado en Nueva York en el marco precisamente del 10º aniversario del 11 de septiembre. La policía vigila edificios públicos, puentes y el sistema de transporte en un intento por blindar la ciudad. En el metro se mantiene un operativo de revisión de bolsos y maletas. Y para calmar a los neoyorquinos, el alcalde Michael Bloomberg habló con la prensa durante un viaje por este sistema. Y el jefe de la CIA, Leon Panetta, lanzó una advertencia a quienes tengan el atrevimiento de atacar, dijo, de nuevo a Estados Unidos. We had confirmation of this particular threat. I would worry so far not. But I'm going to do what I do every day. And we're going to have a great ceremony. I think we'll give the families an opportunity to realize that the country has not forgotten their loved ones and things that belong to there. And that will say to the world that New York is back and the terrorists did not mean it. And the people who attacked us on 9/11 we're trying to weaken America. We're trying to hurt America. And instead, they strengthen us. Because you don't mess with this country when you attack us. And what we made clear is that when that happens, we will come and get you. En tanto, Washington también se mantiene en alerta ante un posible atentado terrorista. Esta mañana un puente fue cerrado varias horas debido a la presencia de un paquete sospechoso, el cual pues resultó falsa alarma. Además, se incrementó la seguridad en la Casa Blanca y en el Capitolio. Mientras tanto, Hillary Clinton, secretaria de Estado de los Estados Unidos, dijo que existen indicios para pensar en que podría llevarse a cabo un atentado terrorista este fin de semana. This is a time when we are meeting here in New York amid a looking back as well as a looking forward, and with the news last night of a specific, credible but unconfirmed report that Al-Qaeda, again, is seeking to harm Americans, and in particular, to target New York and Washington. This should not surprise any of us. A esto, bueno, en esto más bien coinciden analistas de seguridad que sostienen en Washington que a 10 años de los atentados Al-Qaeda sí vio mermada su capacidad de ataque, no solo por la muerte de su líder, Osama Bin Laden, sino por el cerco que se realizó en su contra en Afganistán y en otros países donde tenía adeptos. Sin embargo, estos mismos especialistas reconocen que Al-Qaeda sigue siendo una amenaza porque cambió su forma de operar. En el recuento de los daños por el 9/11 debemos incluir los ataques con anthrax que se realizaron en varias partes de los Estados Unidos. Fueron a través de cartas y paquetes que contenían esta bacteria mortal. 5 personas murieron y otras 17 fueron infectadas. Las sospechas recayeron sobre Al-Qaeda, pero nunca se dio con los responsables de estos ataques que fueron posteriores a los atentados, cuyas secuelas 10 años después aún se sienten. Tras el 11 de septiembre de 2001 y durante buena parte de los 10 años que le siguieron, la manera en la que Washington entendía al mundo de alguna manera se simplificó, perdiendo todos los matices y reduciendo la compleja problemática internacional a una cuestión de absolutos, de todo o nada, de amigos o enemigos, de blancos o negros, de conmigo o contra mí. Either you're with us, either you love freedom and with nations which embrace freedom, or you're with the enemy. There's no in between. Para el gobierno de Bush no había medias tintas. Con el 11 de septiembre del 2001 lo que se va a inaugurar es una era del terrorismo global, en donde el enemigo pues son grupos, no es un país con el que puedas negociar,
Y entonces esto nos mete a una dinámica de una alerta constante. Con esa visión, en Washington se tomaron decisiones, se iniciaron guerras, se invadieron países, se gastaron millones y 10 años después, el balance parece no ser del todo satisfactorio. La reputación y el prestigio de Estados Unidos están tal vez en uno de sus puntos más bajos. Después de toda la ola de simpatía y de condolencia, de solidaridad natural que se gestó en todo el mundo tras los atentados terribles del 11 de septiembre, los gobiernos sucesivos de Estados Unidos se han dedicado a despilfarrar el capital de buena voluntad que habían logrado. Y es que la incapacidad de construir un Estado democrático y estable en Afganistán, las mentiras que estuvieron detrás de la guerra de Irak, las violaciones a los derechos humanos de las prisiones de Abu Ghraib y Guantánamo y el aumento de la intolerancia en la propia Unión Americana, inevitablemente han pasado factura. Creo que hoy en Medio Oriente están más lejos que nunca de estar obteniendo aquello que desean, que es influencia en la región. De hecho, tanto la guerra en Irak como los intentos por lograr una paz entre Medio Oriente, entre palestinos e Israel, pues no han dado los frutos esperados. La oleada democrática en Medio Oriente se dio al margen de los Estados Unidos. Los europeos son cada vez más escépticos acerca de los intereses norteamericanos y en América Latina tampoco sus bonos están muy altos. Si Washington puede jactarse de haber eliminado a Osama Bin Laden, el perpetrador de los atentados de aquel trágico septiembre, no puede hacerlo de mucho más, pues es claro que las decisiones tomadas en la última década lo han encerrado más sobre sí mismo y le han restado liderazgo internacional. En Estados Unidos, a mi juicio, hay una decadencia política. A los 10 años de aquel movimiento, resurgen movimientos xenófobos, el fundamentalismo religioso de Estados Unidos. Vean a los republicanos, es muy peligroso. El 10º aniversario de la ocurrencia de los atentados sin duda representa para Washington una buena oportunidad para reflexionar sobre si sus acciones desde entonces han contribuido o no a generar un mundo más seguro. Damián Guerrero en las imágenes, René Palacios, Efecto TV. Un mundo más seguro y con garantías. Al respecto, Human Rights Watch también recordó este 11 de septiembre. Reafirma la importancia de los derechos humanos y la importancia también de oponerse a los terroristas que matan en nombre de una causa, pero además esta organización se posicionó en contra de las autoridades que hacen desaparecer o torturan a sospechosos en nombre de la lucha contra el terrorismo, en clara alusión a la base que Estados Unidos convirtió en cárcel, Guantánamo, en Cuba. Y el que tampoco quita el dedo del renglón es el expresidente estadounidense George W. Bush. Él consideró que las decisiones que tomó, como permitir precisamente la tortura para obtener información, ayudó a que disminuyera el peligro contra los Estados Unidos. Lo dijo en una entrevista de televisión. Came this close to using the phrase, the only thing we have to fear is fear itself, because there is so much fear about anthrax and about the disease as it affects all of us and about the unknown. I thought it almost sounded just too artificial. I didn't know if it was of that level or that magnitude for me to use. I didn't feel I had the authority to use it in that context.